Bueno, queríamos hablar de esto, ¿no? Porque se vienen las nuevas tecnologías, los avances, que la verdad que son bastantes y se usan a veces para bien o para mal. Veíamos en la jornada del día de ayer a nivel nacional, se conocía un caso de un joven que vendía fotos de sus compañeras, pero no eran fotos reales, sino fotos con inteligencia artificial. ¿Se usa bien? Y para otras cosas se usa mal, ¿no? ¿Cómo es el uso de la inteligencia artificial y qué podemos ver con esto? Bueno, es un caso de miles que están pasando en este momento y es uno de los grandes peligros que tiene la inteligencia artificial y Ujú. que de alguna forma vamos a tener que resolver como sociedad con el paso del tiempo. Pero hoy, por ejemplo, cualquier persona que sepa un poco, ni siquiera hace falta ser experto, con saber un poco cómo funciona, uno puede hacer lo que hizo este muchacho, que fue Mm. juntar fotos de sus compañeras, entrenar a un modelo para que entienda la cara de ellas y después pedirle a un modelo que no tenga censura Ujú. que haga cosas indebidas bueno, pasó lo que terminó pasando en esta noticia que vimos el día de ayer, que la verdad es lamentable y lo que tiene que saber la población en general es que esto es un nuevo tipo de martillo, mucho más avanzado, ¿no? Pero lo podemos usar para construir el mueble y hacer Sí. algo muy bueno o para andar repartiendo martillazos a diferentes cabezas. Depende mucho de la persona. No es que el peligro sea la inteligencia artificial en sí, porque es una Ujú. herramienta, sino que el peligro es el uso que se le da. Y tenemos que pensar cómo hacemos para limitar el uso de esa herramienta para estos malos fines y prevenirlos antes de que ocurran. Porque claro, una vez detectado que ocurre, es como Ujú. con cualquier otro delito, pero la idea es prevenirlo antes de que pase. Y eso ahí es donde se complica, porque prevenir significa regular hasta ciertos puntos en los que impediría el desarrollo de nuevas tecnologías, que es algo que le está pasando a Europa, que sacaron una regulación muy, muy estricta y eso hizo que la gran mayoría de empresas que crean innovación huyan de ahí y se vayan a otros lugares con políticas más laxas, como pueden ser Estados Unidos, Sí. China y demás, respecto a lo que es el desarrollo de IA. Obviamente están prácticamente todos los gobiernos del mundo están corriendo a regular, a legislar. De hecho, acá mismo en nuestra ciudad Ujú. hay un equipo de legisladores que están por presentar un proyecto de inteligencia artificial, dos de hecho, dos proyectos de ley eh, que tuve la oportunidad de ver antes de que salgan bueno, están en ese camino de ver cómo hacemos para proteger al ciudadano, pero al mismo tiempo no desincentivar a aquellos que tratan de construir cosas que están buenas Ujú. eh, y no pararles, digamos, no ponerles trabas en el Exactamente, camino. porque si lo usas de manera positiva, de manera buena, podés hacer buenos resultados, en este caso con inteligencia artificial. Lo escuchaba también a Galperín en los últimos días que decía que por ahí se está desarrollando tanto que hay en algunos sectores cosas que puede hacer igual o más que los humanos. ¿Puede ser estas características así? Sí. De hecho, una noticia que leí Mm. ayer hablando de Galperín, es que hicieron como una alianza con OpenAI y Ujú. sacaron una plataforma propia de Mercado Libre, que no tenemos acceso al resto de personas, para sus equipos internos de desarrollo, de forma que con esa plataforma pueden crear productos y servicios mucho más rápidos y cambiaron por completo la forma de comunicarse con el cliente, con el consumidor, Sí. y eso les dio muchísimas ventajas, ¿no? Esto ya lleva, no es de ayer, sino lleva un par de semanas, capaz un mes, Ujú. no me estoy acordando ahora el nombre de la plataforma, pero es solamente de uso interno en Mercado Libre. Mm. Entonces, los desarrolladores de ellos pueden hacer cosas nuevas usando esa herramienta que hicieron en colaboración con OpenAI. Así como ese ejemplo, hay muchas otras empresas que están haciendo este tipo de alianzas o directamente toman, porque OpenAI provee para que los desarrolladores creen, obviamente pagando una suscripción, no pagando el uso, Sí. pero yo tranquilamente puedo, no sé, por ejemplo, quiero hacer un diario digital falso, entre Ujú. comillas, eso sería un mal uso. Sí. Hago un GPT personalizado, le digo, quiero que me inventes noticias lo más locas que se te ocurran, Ujú. y quiero que me generes las imágenes para ello, porque también lo puede hacer, y eso lo conecto con alguna página web y hago que se publique automáticamente. Y son Se puede cosas que hacer. están pasando actualmente y Sí. son difíciles de frenar. Y por ejemplo, cuando era la campaña electoral, recuerdo que había audios que se Mm, notaba que no estaban muy todavía en ese momento, se notaba que la voz no era, pero si uno la practica a la voz, o sea, eso ujú. es lo que la inteligencia artificial hace, ¿no? Empezar a Sí. practicar hasta que logra poder llegar a eso, ¿no?
Sí, de hecho hay una herramienta de Google que se llama, una relativamente nueva, que se llama Notebook LM, Ujú. en la que uno puede crear como cuadernos. A cada cuaderno le carga diferentes documentos y le podemos preguntar cosas. Entonces es muy útil para estudiar, para el aprendizaje. Pero aparte añadieron una función que es generar un podcast a partir de todo ese conocimiento, y las voces humanas que te genera son indistinguibles. O Sí. sea, te agarran desprevenido y no te das cuenta. No hay Ujú. chance. Por ahora solo funciona en inglés ese podcast, Ujú. pero es cuestión de tiempo porque lo pasen a español. Y la verdad que es increíble. Y se hicieron un par de experimentos con esto, y hay uno en particular que como que le explicó a las IA que son IAs, Ujú. y hay como una reacción de ellos como dándose cuenta de De lo que son. hemos sido engañados. Ujú. Y son tan humanas las simulaciones, porque en realidad no es real, son simulaciones, que uno se la cree y te transmite emociones de, Ujú. epa, esta gente se acaba de dar cuenta que no es real, Ujú. y lo ves como personas, porque se comunican como personas, tienen voces de personas y transmiten emociones, cambian la modulación de voz, se interrumpen entre ellos, tienen pensamientos. Entonces estamos llegando a un punto en el que se hace cada vez más difícil diferenciar qué es un humano y qué no lo es, por lo menos en Internet. Y con el paso de los años seguramente aparecerán robots tan iguales a los seres humanos que, mezclado con esta inteligencia artificial, va a ser difícil saber qué es un humano y qué es un robot. Para eso faltan un par de décadas todavía, espero. Sí. ¿Y cómo se Pero puede regular esta? bueno, una de las cosas que están haciendo los países, Ujú. por ejemplo, es obligar a aquellos que desarrollan la tecnología a impedir ya de fábrica que estas inteligencias artificiales puedan hacer determinadas acciones. Ujú. El problema con eso es que hay proyectos que se llaman open source o que no tienen una identidad central, entonces no tenés a quién ir y culpar si pasa algo malo. Y Ujú. al ser open source, yo de acá de Argentina, o un tipo en China, o tipo en Rusia, un tipo en Alemania, de cualquier lado, se descarga eso en su computadora y puede hacer lo que quiera sin censura porque es abierto, digamos, y no está en la página de una compañía que Sí. sí te puede filtrar. Entonces, ese es el gran peligro de esta herramienta, porque Mm. eso no se puede regular porque es de uso libre. Es como la tecnología blockchain, ¿no? Por más que los gobiernos intenten regularlo, Ujú. les es imposible. Eh, y vamos a tener que aprender a convivir con estos peligros y ver de qué forma no impedir que existan, porque no podemos, sino impedir que entren a nuestro sistema de información para que entre en contacto con demás personas. Una idea muy interesante que me plantearon hacía no mucho tiempo era que posiblemente en algún futuro las cámaras fotográficas tengan que traer algún tipo de certificado de esto es una foto real y no fue alterada por inteligencia artificial, de forma que al subirlo a la plataforma Ujú. no necesite que el usuario le indique si es o no, sino que por ese certificado pueda saber, esto es una foto verdadera, esto es un Bueno, video en verdadero. algunas redes sociales no dice creado con con inteligencia Claro, pero artificial, eso ¿no? lo tiene que hacer el Sí, usuario. uno. Y Hasta si ahora no, lo hace el usuario. y Y, si no, bueno, uno puede decir que sí, que es real, ¿no? Hasta claro, ahora. pero para eso son dificultades que si lo dejamos en manos del usuario es complicado porque algunos te van a mentir. Ujú. Entonces van a tener que salir soluciones de fábrica para ir enfrentando estos diferentes problemas con los que no es que vamos a tener que vivir, ya estamos viviendo, porque las noticias falsas, cambiar la cara de una persona por otra, todas esas cosas pasan hace años, no es Ujú. algo nuevo, nada más que ahora es mucho más fácil hacerlo. Bueno, antes era con el Photoshop. Antes era con el Photoshop, como bien decís, uno le cambiaba la cara por otra persona y si sos talentoso con Photoshop, Sí. Le sacaste, ¿no? pasaba. Sí. Ahora el problema es que no necesitas ese conocimiento técnico. Ujú. Con muy poco conocimiento técnico podés hacer lo mismo que hace 10 años atrás lo hacía un experto en Photoshop. eh, y eso abre un abanico de posibilidades, tanto buenas como malas, Ujú. para muchas personas, ¿no? Por otra parte, también hablando de estas nuevas tecnologías, también hay que hablar a nivel nacional, se viene hablando de, podemos decir, una flor de la abundancia que está habiendo en distintos lugares. No es de acá, aparentemente una empresa de otro lugar que ha llegado a la Argentina y ha
podemos decir, enamorado de algunas personas que dicen, bueno, voy a tener un beneficio de tanto, pero tengo que poner tanto en una cuenta. ¿Cómo es este proceso y qué hay que hacer con esto? Porque también se ve mucho, yo te comentaba fuera de micrófono, lo escuché en Salta en el verano, ahora lo escucho en San Pedro, en Buenos Aires, que están todos hablando de esta situación. Sí, este es el esquema que se hizo famoso hace poco, es el caso de San Pedro, que es una ciudad de Buenos Aires, que es el ABC de las estafas Ponzi, de las estafas piramidales, que no quiero dar nombres para no darle entidad a estas empresas, pero básicamente te pedían plata, te garantizaban rendimientos exorbitantes, un 1, un 2% diario, que es muchísimo, es una barbaridad, y un tercio de toda una ciudad cayó en esa estafa y metió plata ahí, que es muchísimo, muchísimo. Y esto es algo que lo levantamos desde la comunidad de Criptonía, que es la comunidad local blockchain, porque es una estafa usando criptomonedas, por ejemplo, que le hacían creer a la gente que eran criptomonedas, pero no son criptomonedas realmente, sino que era una página web con capaz un Excel detrás, unos y ceros, y te hacía creer que sí, estaba generando ganancias, pero en realidad nada más lejos de la realidad. Y lo único que podemos decirle a la gente para tratar de prevenir estas cosas es que la plata rápida, fácil y sin esfuerzo y mínimamente duda. O es un casino, que sería la forma más legal de esto, o es algo peor que posiblemente sea una estafa. Y cuando uno trate de retirar sus ganancias, le pongan una que otra traba para impedir que yo me salga del sistema. O las ganancias que yo veo en realidad no es porque estén generando valor, sino porque otros usuarios están metiéndose a ese sistema piramidal o Ponzi. Y el problema de estas estafas es que la gente que las realiza son profesionales, no son tu primito, el verdulero de la esquina, que se les ocurrió la idea y no, son gente que se dedica a hacer estafas y saben exactamente cómo hacerlas y se hacen uso de inteligencia artificial también para ser más creíbles, generar imágenes de cosas que no son. De hecho, en el caso de San Pedro, contrataron un par de actores polacos para que vengan, den unas charlas, y estos actores no sabían en dónde se estaban metiendo hasta que bajaron del avión, le dieron el guión y le dijeron tenés que decir esto. Y le hacían creer a la gente que eran los multimillonarios creadores de toda esta estafa, que en realidad no era. Y es todo un sistema muy elaborado, diseñado para engañar a la gente a través de las emociones. Te llegan a partir de la necesidad. Sí, hay gente que entregó casas, estaba escuchando también que entregó bienes que uno tiene, ¿no? Para poder ingresar a este lugar, poder tener mayor ganancias porque les decían que iba a tener buenos resultados y la verdad que, bueno, ha caído en esta estafa. ¿Cómo nos prevenimos de esto? Y la verdad es lamentable. Nosotros llevamos con mi comunidad de cripto años tratando de prevenir que la gente caiga en estafas, pero no es fácil porque siempre tenemos nuevas personas que entran al mercado. De hecho, uno de los grandes peligros que se va a plantear ahora es el hecho de que los menores de 13 años pueden invertir, de 13 años en adelante, digamos. ¿Qué piensan de esto ustedes? Primero que es un paso fundamental y está buenísimo si se sabe implementar. Hay aparte una ley de educación financiera que hay que implementar, básicamente, para enseñar a los chicos y que salgan de la timba, porque hay una epidemia de apuestas online muy grande. Lo que pasa es que tienen acceso a ahí nomás, simple vista. Precisamente. A estos chicos hay que acompañarlos con educación financiera ya desde la escuela para que aprendan que no es lo mismo timbear que invertir en el mercado de valores, es totalmente diferente. Y si aprenden a hacerlo a tan corta edad, cuando lleguen a la nuestra, no van a tener problemas con las estafas Ponzi porque ya van a conocer todo lo que funciona, lo que no, y qué es falso y qué no. Entonces está buenísimo que se hagan esas cosas, está buenísimo que se le permita a adolescentes invertir, pero porque ya previamente sacaron leyes de educación financiera que se están empezando a implementar en diferentes lugares del país. No en todos están al mismo nivel, pero de a poquito lo van llevando. Y eso está buenísimo porque, bueno, ya les dicen desde chiquitos, esto es una estafa, esto no, esto es una inversión, esto es timba. Entonces los jóvenes pueden identificar y podemos detectar también quiénes tienen problemáticas relacionadas a las apuestas, quienes están teniendo esa adicción, porque hoy hay gente que está muriendo respecto a ese tema, chicos que le roban a sus familiares para invertir y pierden plata y no saben qué hacer, y es una adicción que tranquilamente puede compararse con la adicción a los estupefacientes comunes.
por las problemáticas que genera eso, ¿no? Entonces es un gran desafío que también vamos a tener que enfrentar como sociedad, el tratar de sacar a nuestros jóvenes de las apuestas y meterlos en un contexto en el que aprendan sobre salud financiera, educación financiera, detectar qué es una estafa y qué no, qué es realmente una criptomoneda y qué no lo es, Ujú. y todas estas nuevas tecnologías que van surgiendo también para hacer que desarrollen ese pensamiento más crítico. Porque hoy en la era de la IA, muchas veces el conocimiento manual de cómo se hace una tarea y progresivamente deja de ser relevante porque las IA y la automatización con robótica es algo que poco a poco va quitando el empleo más operativo y nos queda como humanos los empleos que usan más pensamiento crítico, más razonamiento. Entonces eso es algo primordial enseñar desde chicos a cómo pensar críticamente, a que vuelvan a incentivar la lectura, que se Ujú. perdió bastante, y todas estas habilidades blandas que nos hacen humanos. Eh, y las habilidades técnicas, bueno, poco a poco las automatizaciones se van adueñando de eso, pero algo que no pueden hacer es tomar decisiones importantes, que eso es lo que como humanos vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Lucas. Gracias No, por gracias a venir. ustedes. Nosotros hablábamos con Lucas Toledo aquí en los